eso vamos a comenzar con qué es un par ordenado. Un par ordenado es precisamente eso, es algo que tiene dos elementos, como esto es lo que estoy señalando ahora, es algo que tiene dos elementos, un primer elemento y un segundo elemento. Ese es un par ordenado, que está encerrado por estos paréntesis. Esto no es intervalo abierto, es una forma de escribir par ordenado, que no se confunda con intervalo abierto. Entonces, esto es un par ordenado. Primer elemento, segundo elemento. Noción de función, igualdad de función. Se dice que un conjunto F, que está formado por algunos pares ordenados o infinitos pares ordenados, es una función si en dicho conjunto será una función si todos los primeros elementos de cada uno de los pares ordenados son todos distintos. ¿Sí? Si en dicho conjunto será una función si no hay dos pares ordenados distintos con el mismo primer elemento. ¿Sí? Eso me dice que el primer elemento de todos los pares ordenados tiene que ser distinto. Porque si hay dos pares ordenados, 3, 4, 5 o X cantidad de pares ordenados con el mismo primer elemento, entonces eso no será función. Para que sea función, los primeros elementos tienen que ser distintos. Si no cumple con esa condición, entonces no será función. Entonces, ya sabemos cuándo una relación es una función, cuando tiene pares ordenados y su primer elemento son distintos. Entonces, si eso cumple con esa condición, estamos frente a una función. Solamente si es función, entonces podemos distinguir otras particularidades. Esa función o esa relación tendrá lo que se llama un conjunto que se va a llamar dominio y otro conjunto que se llamará recorrido. El dominio está formado por todos los primeros elementos y el recorrido estará formado por todos los segundos elementos de cada par ordenado. Entonces, la función es esa relación que se caracteriza por, además de tener un dominio y un recorrido, tiene otra característica que se denomina regla de correspondencia, f de x, f de u, como ustedes lo quieran llamar. ¿Sí? El conjunto o esa relación que está formado por ese conjunto, que puede ser algunos pares ordenados o infinitos pares ordenados, todo ese conjunto que funciona de esa manera, es decir, donde todos sus primeros elementos son diferentes, entonces eso será función. Ese conjunto tiene algunas partes que son dominio, recorrido y además la regla de correspondencia. La regla de correspondencia es la regla en la maquinita que a cada X del dominio le va a asignar lo que se llama una imagen. Esa forma de definir una función está en muchos libros, sobre todo, obviamente, los libros universitarios, como sobre el Larson, el Stewart, y hay tantos otros libros que también pueden encontrar esa forma de definición. Entonces,
Una función es una relación que está formado por pares ordenados, donde su primer elemento tendrán que ser distintos. Si no son distintos, esa relación no será función. Si es función, tiene una parte que se llama dominio, otra parte que se llama recorrido, el dominio formado por primer elemento, el recorrido formado por los segundos elementos. Y además hay algo que se llama regla de correspondencia, que donde esa regla de correspondencia es como si fuera una maquinita, donde ingresan todos los X del conjunto de partida o del dominio, esa maquinita lo procesa, lo elabora y saca un producto, que es la imagen de ese elemento que ingresó. Eso es lo que hace esa maquinita, eso es lo que hace la regla de correspondencia. Profe. Para definir una función, ya va un segundito. Esto dice, dos funciones son iguales. Bueno, hacemos una pequeña pausa para atender la pregunta. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Sí, una pregunta simple, profe. ¿El recorrido es igual que la imagen? ¿Sería lo mismo? No. Cuando hablamos de la imagen, es la imagen de un primer elemento, ¿sí? Cada primer elemento que ingresa, la regla de correspondencia f de x y f de u, lo elabora, procesa a ese elemento, lo transforma y le da una imagen, ¿sí? Ahora, el conjunto de todo, ya hablo de conjunto, el conjunto de todas las imágenes, ese es el recorrido, que quede bien en claro. Cada cosa en su lugar, definamos cada cosa como debe ser. Creo que se entendió la respuesta, ¿sí? Cuando hablamos de la imagen de un elemento del primer conjunto, de un elemento del dominio, pero el recorrido ya es un conjunto, es una bolsa con todos los números que van a formar parte del recorrido. Y ahí están las imágenes. De nada. Yo tengo dos funciones. Una función que la voy a identificar con la letra F y otra función que la voy a identificar con la letra G. Yo tengo dos funciones. ¿Cuándo esas funciones serán iguales? Van a ser iguales cuando cumplen la siguiente condición. Cuando tienen el mismo dominio, el dominio de f es igual al dominio de la otra función, y además de tener el mismo dominio, tienen la misma regla de correspondencia, ¿sí? Para cada x del dominio de f, que es lo mismo decir para cada x del dominio de g, porque esos dominios tienen que ser iguales. Si no, las funciones no van a ser iguales. Dos funciones son iguales cuando tienen el mismo dominio y cuando tienen la misma regla de correspondencia. Tienen la misma maquinita que hacen exactamente lo mismo. Vamos a ver, ejercicio 1. Vamos a ver uno que otro ejercicio, no vamos a ver todo. Ejercicio 1. Diga si el conjunto F, aquí tengo un conjunto que le llamé F. Ese conjunto tiene 1, 2, 3 pares ordenados. Tengo 3, ese conjunto está formado por 3 pares ordenados. Y me pregunta si este conjunto que está formado por 3 pares ordenados es función. En caso de que sea función, solamente, obviamente, en el caso de que sea función, voy a poder definir su dominio y recorrido. Si no es función, no puedo hablar de dominio, no puedo hablar de recorrido. Y después, si es función, calcular la imagen de A, f de A, la imagen de B, f de B, y la imagen de C, f de C. Para que este conjunto F formado por 3 pares ordenados, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que
su primer elemento de cada par ordenado tiene que ser diferente. Porque si son iguales y llega a haber dos pares ordenados con el mismo primer elemento, no será función. ¿Sí? A representará un elemento o un número, B representará un elemento o un número, y lo mismo C. ¿Sí? Aparentemente A, B y C son tres números diferentes. ¿Sí? Como son tres números diferentes, tienen distinto primer elemento, entonces esa es la condición suficiente para decir que f es una función. ¿Sí? Entonces... ¿Puede aumentarlo un poquitito? ¿Perdón? ¿No puede agrandar un poquito? Vamos a ver. Ahí está, profe, gracias. Bueno, de nada. Entonces, como tienen tres pares ordenados, todos ellos con diferente primer elemento, entonces, efectivamente, f es función. Y como f es función, recién puedo definir el dominio y el recorrido. El dominio es el conjunto formado por sus primer elemento, o sea, el dominio estará formado por A, por B y por C. Como es función, entonces también puedo definir su recorrido o rango. Y el recorrido y rango está formado por su segundo elemento, P, Q, y se vuelve a repetir P, no importa que se repita el segundo elemento para que sea función. Para que sea función, su primer elemento tiene que ser diferente. Entonces el rango tiene P, Q y P de nuevo. Tiene dos elementos. Como sabemos que f es función, me pide que calcule la imagen de A, de B y de C. La imagen de A es el número P, la imagen de A es el número P, la imagen de B es el número Q, la imagen de B es el número Q, y la imagen de C es P. ¿Sí? P es imagen de A y de C. ¿Sí? Sí puede haber en una función imágenes que se repitan, pero en una función no puede haber dominio donde se repite el primer elemento. Si se llega a repetir el primer elemento, no es función. Ejercicio número 2. Si D es un conjunto no vacío y tengo otro conjunto I que está formado por todos los pares ordenados, X como primer elemento y 2X como segundo elemento, tal que X pertenece al conjunto D, es función. En tal caso indique el dominio y ese conjunto, y la regla de correspondencia de ese conjunto. Aquí me está diciendo que indique el dominio del conjunto I. El dominio ya me dice que D es un conjunto no vacío y me dice que I es función. Ya me dice que es función. Ya me dice que siempre en cada par ordenado el primer elemento va a ser diferente. No queda otra, porque me dice que I es función. X pertenece al conjunto D, entonces ese conjunto será el dominio, porque ya me dice que I es función. Y la regla de correspondencia normalmente lo da el segundo elemento, ¿sí? La regla de correspondencia significa que para cada X que ingresa, que viene del primer elemento del conjunto del dominio, ese va a ser el X que va a ingresar en esa regla de correspondencia, en esa maquinita,
esa maquinita lo que hace es que cada X que ingresa, que cada X, que el número 1, que el número 2, que el número 1002, que el número menos 302, el que se le ocurra cada X que ingrese, lo que hace esa maquinita, o esa regla de correspondencia y de X, lo que hace es multiplicarlo por 2 y le da una imagen a cada X que ingrese. Entonces tengo el dominio y la regla de correspondencia. El 3 queda para ustedes. ¿Alguna preguntita con funciones? No, profe. Composición de funciones. A ver. Vamos a ver cómo se compone funciones. Voy a tratar de compartir algo. Voy a compartir otra cosita. Espero que les sirva. Hola Axel, medio tarde. Aquí tengo este dibujo. Tengo una función f, aquí tengo este conjunto, es el dominio de f, me dice que ya tengo una función, y tengo este conjunto de color verde, que es el recorrido de la función. O sea, aquí tengo, la función tiene diferentes partes como cualquier maquinita. Tiene el conjunto de partida o dominio, el conjunto de llegada o recorrido de f, de la misma función. Falta indicar la regla de correspondencia que va a ser f de x. ¿Qué es lo que hace f de x? F de x hace que a x sub 1 le dé una imagen, f de x sub 1. A x sub 2, cuando ingrese en esa regla de correspondencia, le va a dar una imagen, f de x sub 2. Lo mismo también con x sub 3, esa maquinita, la regla de correspondencia de f, le va a dar una imagen, f de x sub 3. Pero, cuando trabajamos con composición de función, hay otra función, que es esta que está señalado con el círculo rojo. Hay otra función que se llama g. Entonces, en la composición de funciones vamos a tener dos funciones. F es una y otra va a ser g. Para que pueda hacer la composición de funciones, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que cada x que ingrese tenga su imagen, pero esa imagen tiene que estar dentro del dominio de otra función. Si no está dentro del dominio de la otra función, no voy a poder hacer composición. Aquí voy a poder componer con un elemento, con otro elemento, pero f de x3, como no está dentro del dominio de la otra función, a ese elemento no lo voy a poder componer. De eso se trata, ¿sí? Se trata de que a los x de una función le encuentre la imagen de la otra la imagen de la misma función, pero esas imágenes tienen que estar en el dominio de otra función. Cuando tenga esas condiciones, voy a poder componer función.
Bueno, volvemos. Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Puede volver a explicar que no le había entendido muy bien cómo era la composición? Ay, changuito. A ver, vamos a tratar de explicar. Vamos a suponer una escuela donde el conjunto de dominio está formado por todos los alumnos. Cada alumno que ingrese, la escuela, que va a ser la regla de correspondencia, le dice que le pone un uniforme, ¿sí? Le pone un uniforme. Entonces yo tengo todos los alumnos que ingresan, la regla de correspondencia, que en este caso es la escuela, le pone el uniforme. Entonces aquí tengo los alumnos y aquí tengo los alumnos con uniforme. ¿Qué es el uniforme? El uniforme a algunos será la chaqueta y para otros será el equipo de gimnasia. Entonces va a haber una función que diga no, tome solamente los alumnos que tengan la chaqueta, los alumnos que tiene el equipo de gimnasia no lo considere. Entonces tengo dos funciones, una función F que me considera a todos los alumnos y la función G que me considera solamente a algunos. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Bien, vamos a dejar de compartir. Hay otra forma de explicar, pero vamos a tratar de avanzar con los conocimientos nuevos. Vamos a explicar de nuevo en alguna oportunidad. Hola, Ramiro. Volvemos al apunte de la teoría. Composición de función. Para componer funciones, tengo que tener, obviamente, dos funciones. A uno le llamo f y a la otra función le llamo g. Tengo que tener dos funciones. Si una de ellas no es función, no voy a poder hacer composición de funciones porque una de ellas no lo es. Tengo que tener dos funciones, dos relaciones que sea función. Entonces, si f y g son dos funciones cualesquiera, se puede construir otra función, por ejemplo, f compuesta con g. Esto, lo que está escrito de esta manera, f compuesta con g, se lee así, f compuesta con g, al revés. Es como si fuera una escritura de turco. Los turcos, según dicen, yo no lo soy, pero se escribe de derecha a izquierda, f compuesta con g, ¿sí? Se denomina f compuesta con g. Esa composición se define de la siguiente manera. El dominio de f compuesta con g va a estar formado por todos los x, tales que esos x pertenecen al dominio de f y la imagen de esos x pertenecen al dominio de g. Y, ¿sí? Aquí hay un y, tiene que cumplir esos x dos condiciones. X tiene que pertenecer al dominio de la primera función, pero también necesariamente la imagen de esos x tiene que pertenecer al dominio de la otra función. Eso es lo que representaba el dibujo.
Y además, f compuesta con g para un x determinado va a ser igual a g de f de x. Es decir, cada x que ingresa, f lo va a transformar, lo va a trabajar y le va a dar una imagen f de x. Ese f de x tiene que ser el elemento del dominio de g. Entonces g va a hacer su trabajo según su regla de correspondencia. Eso es composición de función. Podría componer dos funciones siempre y cuando lo sean. Si una de ellas no es función, no voy a poder hacer la composición. Pero además voy a poder hacer la composición cuando cumpla con estas condiciones. Cuando el dominio de f compuesta con g esté formado por esos x, que pertenece al dominio de f, y además la imagen de esos x sean elementos del dominio de g, ¿sí? Y la regla de correspondencia de la función compuesta, f compuesta con g de x, va a ser igual, la regla de correspondencia va a ser igual a g de f de x. Cada x que ingrese, f le va a dar una imagen, y g, a su vez, a ese número le va a dar la imagen definitiva. Aquí tengo dos funciones, f y g. F está formado por tres pares ordenados, AB, BQ, CR. Y G está formado también por tres pares ordenados, PQ, RA, SD. Y me pide que construya F compuesta con G y que también construya G compuesta con F. Esto se lee al revés, no se olvide. Para F compuesta con G tenemos que definir el dominio de F compuesta con G. El dominio, ¿cómo formo el dominio? Según la definición, según lo que dice aquí. El dominio solamente está formado por los X. ¿Qué X? Aquellos X que formen parte del dominio de F, y la regla de correspondencia de esos X, la imagen de f de X pertenece al dominio de G. A ver, ¿cómo sería eso? El X tiene que pertenecer al dominio de F. Entonces, aquí tengo A. A pertenece al dominio de F. B también pertenece al dominio de F y C pertenece al dominio de F. Pero la imagen de A, que es P tiene que ser elemento del dominio de G. Como P es elemento del dominio de G, G le da una imagen que es B, ¿sí? Entonces, A forma parte del dominio F compuesta con G. Vamos a ver qué pasa con B. F le da a B una imagen que es Q. Q tiene que ser elemento del dominio de G, y Q no aparece como primer elemento, como elemento del dominio de G. Entonces, no puedo hacer la composición con B, porque no cumple las dos condiciones. El tercer par ordenado tiene como primer elemento a C, ¿sí? F le da al número C una imagen que es R. R, que es imagen de C, tiene que ser elemento del dominio de G. Y aquí R aparece como primer elemento. R es elemento del dominio de G, porque G le da a R A. Entonces C forma parte del dominio de F compuesta con G, ¿sí? F tiene tres pares ordenados. Puedo hacer la composición con G, con A, con C
pero no puedo hacer con B. Entonces el dominio de F va a ser A y C. Pero para construir F compuesta con G, además del dominio, tengo que indicar la regla de correspondencia. F compuesta con G y bueno, aquí particulariza F compuesta con G de A. F le da como imagen a P, P es elemento del dominio de G y G le da una imagen que es B. F compuesta con G de A es B. El otro elemento que puedo hacer la composición es C. F le da a C R. R es elemento del dominio de G. Y G le da a R una imagen que es A. Entonces, F compuesta con G va a ser igual a A B, ¿sí? F le da a una imagen que es P. P elemento del dominio de G y G le da una imagen que es B. Entonces voy a tener la imagen AB. Voy a tener par, perdón, AB. C. Vamos al otro elemento del dominio de la composición F compuesta con G. C, primer elemento de F, F le da una imagen que es R. R, que es elemento, que es imagen de C, es primer elemento de G, y G le da una imagen a R que es A. Entonces voy a tener CA. Bueno, ahí tengo la composición F compuesta con G. ¿Alguna preguntita, chicos? No, profe. Bueno, sí, estoy haciendo una pequeña pausa, me pica la garganta, así que disculpen. Profe, una pregunta, ¿ese archivo está en el CUB? No, porque la cátedra decidió que no hay que dejar el apunte, así que bueno, ustedes vayan haciendo ahí, ¿cómo es que se llama? Se me ha ido. ¿Captura de pantalla? Apuntes. No, apunte no, ¿cómo es este? Captura de pantalla. Bueno, ustedes saben cómo ir teniendo el apunte, así que... Entonces tengo esos dos pares ordenados que resulta de la composición F compuesta con G. Pero también el ejercicio me pide que haga G compuesta con F. ¿Sí? G compuesta con F. Al revés, comenzamos con G. Tiene el primer elemento del primer par ordenado es P. G le da a P una imagen que es B. B tiene que ser elemento del dominio de F, y F le da a B el número Q. Entonces voy a tener el par PQ. El par PQ. Vamos con el primer elemento del segundo par ordenado. G le da a R una imagen que es A. A tiene que ser primer elemento de F, y F le da a A el número P. Entonces voy a tener par RB. Perdón, RP. Repito. R tiene como imagen a A. A, que es imagen de R, A tiene que ser elemento elemento del dominio de F, y F le da a P. Entonces tengo RP.
RP. ¿Sí? Vamos con el primer elemento del tercer y último par ordenado. Ese primer elemento es S. G le da a S una imagen que es D. D tiene que ser primer elemento de F y no aparece. Y no puedo hacer la composición con esos pares ordenados. Entonces queda en definitiva G compuesta con F con el conjunto de estos dos pares ordenados. ¿Sí? Entonces tengo un conjunto que es diferente a la composición anterior. ¿Sí? Si bien F y G son funciones, trabajo con las mismas funciones, pero las composiciones, según cómo haga la composición, van a ser, por lo general, diferentes. Es decir, que la composición de funciones no es conmutativa. F compuesta con G, por lo general, no es igual a G compuesta con F. Ahí tienen otro ejercicio. Queda para ustedes. Funciones inyectivas, supongo que ya están tocando esos temas en la clase práctica. Función inyectiva. Le voy a presentar de nuevo algo. No, lo borré sin querer. Déjenme ver. Sí. Esperen un segundito, vamos a ver si lo tengo. No, lo borré sin querer. Vean si lo tienen en papelería de reciclaje, por ejemplo. Sí, pero anda a buscarlo porque esta máquina no es mía. Vamos a ver. Ah, bueno. Gracias. Lo voy a buscar a pesar de todo. No se abre papelería de reciclaje. A ver. No. No, no se abre. Sonamos. Bueno, vamos a tratar de entender o de explicar de la mejor manera. A ver. Cuando recién explicamos composición de funciones, dijimos que una de las propiedades de composición de funciones es que no es conmutativa. F compuesta con G no es igual a G compuesta con F. Avanzamos un poquitito y vemos ahora, aquí en el comienzo de esta teoría, que yo puedo hablar de pares ordenados opuestos. Por ejemplo, tengo un par ordenado. ¿Sí? Tengo un par ordenado V. Dice que a este par ordenado se le puede asociar un par. Se le puede asociar, se le puede poner, comparar, qué sé yo, con un par ordenado VU. Al par ordenado V le puedo asociar un par al revés, VU. ¿Sí? Este par ordenado que está escrito al revés, su primer elemento y su segundo elemento están escritos al revés, entonces ese par ordenado se llama par ordenado opuesto.
¿sí? Al par ordenado V se le puede asociar un par ordenado BU, que está escrito al revés. Entonces, este par ordenado que está escrito al revés se le llama par ordenado opuesto. Y así puedo tener un conjunto de pares ordenados opuestos. A ese conjunto de pares ordenados opuestos se lo denota de esta forma, como f a la menos 1. Se lo denota de esa manera, como f a la menos 1. Eso no significa que f a la menos 1 sea función. Puede ser como no puede ser función. ¿Sí? Profe, ¿Cómo? está compartiendo pantalla porque creo Sí. que no está presentando. O soy Sí, yo. creo que nos está presentando, profe. Bueno, muy bien. Me olvidé de eso. Presentar, gracias. Bueno, ahí estamos, ¿que no? Sí, profe, ahora sí. Bien. Decía, yo tengo un par ordenado V. Si tengo un par ordenado V, puedo tener un par ordenado opuesto, VU. ¿Sí? Así como tengo un par ordenado V, puedo tener infinitos pares ordenados. Y puedo considerar los infinitos pares ordenados opuestos. El conjunto de pares ordenados opuestos lo denoto de esa forma, como f a la menos 1. ¿Sí? Este es el f a la menos 1, es el conjunto de pares ordenados opuestos. Cuando considere el conjunto de pares ordenados opuestos, se dice, la forma como lo expreso, así se tiene que expresar, es un conjunto de pares ordenados opuestos y nada más que eso por ahora. Porque yo no puedo asegurar que ese conjunto sea función. Para que ese conjunto de pares ordenados opuestos sea función, tiene que cumplir con la condición de función. Su primer elemento tiene que ser solamente único. No puede haber pares ordenados con el mismo primer elemento. Si el primer elemento se repite, no será función. Entonces, el conjunto de pares ordenados se denota como f a la menos 1, y por ahora es solamente eso, un conjunto. No sé si es función. Para que ese conjunto f a la menos 1 sea función, la función de dónde viene, f, tiene que cumplir con una característica. Y esa característica es que f tiene que ser inyectiva. ¿Sí? Yo tengo una función f, ya sé que f es una función, tengo una función f, pero así como tengo una función f, se me ocurre, o a alguien medio travieso, decir, voy a considerar el conjunto f a la menos 1, pero ese f a la menos 1 es eso, un conjunto por ahora. Para que ese conjunto vuelva a ser función, como lo es f, f tiene que cumplir con una condición. Esa condición es que f tiene que ser inyectiva. ¿Y qué significa que f sea inyectiva? Decir que f es inyectiva significa que f tiene una relación 1 en 1, ¿sí? Si f no cumple con esa relación 1 en 1, entonces no es inyectiva. A ver, ¿cuándo tengo una relación 1 en 1?
cuando ese primer elemento tiene una sola imagen, y esa imagen es imagen de un solo elemento del dominio. Por ejemplo, puedo tener el par ordenado 2, 10. Puedo tener otro par ordenado 3, 30, ponele, ¿sí? Puedo tener otro par ordenado 4, 30. No sé si me han seguido. Puedo tener un par ordenado de la forma 2, 10. Puedo tener otro par ordenado de la forma 3, 30. Y puedo tener otro par ordenado de la forma 3, 30. Se repite el segundo elemento también. Se repite el segundo elemento, perdón. Entonces ahí yo no tengo una relación uno en uno. Yo puedo tener el par ordenado 1, 2. Después tengo otro par ordenado 3, 4, después otro par ordenado 4, 5. Entonces, ahí sí tengo una relación uno en uno, ¿sí? Es decir, tengo una relación uno en uno cuando un elemento del recorrido es elemento del recorrido de un único elemento que viene del dominio. Entonces, ahí tengo una relación uno en uno. ¿Alguna preguntita, chicos? ¿Se entendió o vaso? Sí se entendió, profe, por lo menos yo he entendido. Bueno. Sí, profe, yo también. Gracias. Esa es una forma de explicar cuando una función es inyectiva. Otra forma está aquí, como está definido de esta forma, hasta aquí. ¿Sí? Otro libro, inclusive el libro de nivel terciario, lo explican de manera más simbólica y no nos interesa que sea así, sino más bien que se entienda. Propiedad de la función inyectiva, queda para ustedes. Considere la función f, diga si es inyectiva. Solamente si es inyectiva, determine su inversa. F a la menos 1, perdón, se llama inversa de una función. Cuando es inyectiva, puedo hablar de que la inversa es función. Diga si es inyectiva, es decir, si tiene una relación uno en uno. F, A tiene como imagen a P, B tiene como imagen a Q, y el número C tiene como imagen a P. Aquí veo que P es elemento del recorrido y es un número que va a ser imagen de A y va a ser imagen de C también. No hay una relación uno en uno. ¿Sí? Entonces, F, si bien F es función, pero no es inyectiva. Entonces, la inversa no va a ser función. Restricción de la función. La restricción de una función, cuando hablamos de función, puedo hablar de dominio y de recorrido. Por X motivo, del punto matemático se puede hacer lo que sea, pero cuando voy a la realidad, cuando voy a la física, tiene que reflejar, digamos, el fenómeno real. Entonces, matemáticamente, capaz que lo pueda expresar, pero necesite, a los fines prácticos, necesite considerar
solamente una parte de todo el espacio o una parte de todo el tiempo, entonces hablamos de una restricción. Yo tengo una función, esa función tiene un dominio, y también hablo de un conjunto que es un subconjunto del dominio. ¿Sí? Tengo una función, si es función hablo de su dominio, y ya que hablo de su dominio, puedo hablar de un subconjunto de su dominio, el subconjunto A. Es decir, no voy a hacer el estudio en todo su dominio, sino voy a hacer el estudio de F en una parte del dominio. Se denomina restricción de F al conjunto A o F restringida al subconjunto A a la función que se denota, que se escribe, que se la identifica por F sub A y se define de esta manera. El dominio de F sub A va a ser igual a A. A está incluido, es un subconjunto del dominio de F y tienen la misma regla de correspondencia, F y F de A. ¿Sí? Esa forma de explicarlo, espero que le haya servido, trato de explicarle con otras palabras de lo que dice el apunte. Funciones escalares. Lo voy a dejar un minutito para que ustedes lo lean. Y después explicamos. Bueno, ¿qué es una función escalar? Aquí dice que la función escalar también se lo nombra de otra forma, función escalar o función de variable real, variable real. ¿Qué es la variable? La variable es el numerito que lo identificamos con una letra X, esa es la variable, y lo que va variando es el número que va ingresando a la regla de correspondencia, pero llamamos función escalar o función de variable real a aquellas funciones que tienen un dominio determinado. Son aquellas funciones que tienen un dominio para los cuales tiene sentido aplicar dicha regla de correspondencia. Eso es función escalar. Es una función que tiene un dominio para el cual tiene sentido aplicar dicha regla de correspondencia. Por ejemplo, tengo una función, esto se lee de esta forma, tengo una función f que está definida por esta expresión 1 sobre x. Así se lee esto. F es una función
tal que su regla de correspondencia es 1 sobre X. El dominio está formado por todos aquellos números para los cuales tiene sentido aplicar dicha regla de correspondencia, 1 sobre X. El dominio está formado por todos los números para los cuales tiene sentido reemplazarlo aquí, ¿sí? Este X significa que ¿puedo reemplazar por el número 1? Sí. ¿Puedo reemplazarlo por el número 2? Sí. ¿Puedo reemplazarlo por el número 2,5? Sí. ¿Puedo reemplazarlo por el número menos 3? Sí. ¿Puedo reemplazarlo por el número menos 3.528.268? Sí. ¿Puedo reemplazarlo por 0? No. No se puede dividir por 0. Cualquiera que esté por ahí, que tenga una calculadora y haga la división 1 sobre 0, va a ver que la calculadora le dice error, ¿sí? No puedo dividir sobre 0. Entonces el dominio está formado por todos los números reales que a ustedes se les ocurra, que se imaginen. Puedo reemplazar ese X por cualquier número real, menos por el 0. Entonces el dominio está formado por todos los números reales, menos el 0. El dominio está formado por todos los números reales, cualquiera, el que se ocurra, el que se imagine, menos el 0. ¿Sí? Entonces, esta función es una función de variable real en el cual pueden reemplazar este X por cualquier número real menos el 0. Eso es una función escalar. Medio que ya se le dice que yo tengo esta regla de correspondencia, pero tengan cuidado con el dominio. Siempre, lo primero que tienen que hacer, por lo general, cuando trabajen con una función y pida lo que se le pidan, es hacer el dominio. Ténganlo presente lo que le acabo de decir. Lo primero que tienen que hacer es ver cuál es el dominio, cuáles son los X con los cuales puedo trabajar. Aquí les voy a presentar dos ejemplitos muy sencillos. Tengo esto. Tengo una función que está definida por esta regla de correspondencia f de x igual a 4 más x dividido x menos 3. ¿Sí? Todo esto es mi regla de correspondencia. Bueno, esta es mi regla de correspondencia y lo primero que tengo que hacer que era el dominio. Hay distintas formas de encontrar el dominio. Recién como lo analizamos, es una forma, en forma lógica también, hace muchos años me atreví de algunas funciones, no es para todo, emplear la lógica. Yo tengo el numerador, un cociente tiene numerador y denominador. ¿Qué número X puedo reemplazar en numerador? ¿Puedo reemplazar por 2? Sí. 4 más 2 me va a dar 6. ¿Puedo reemplazar el numerador aquí en X por el número 3? Sí. ¿Puedo reemplazar por el número 3 en el numerador? Sí, sí puedo reemplazar en el numerador este X por el número 3. No hay ningún problema, no hay nada que me impida reemplazar en el numerador X por cualquier número. Pero el reemplazo tiene que ser simultáneo con el X del denominador. Aquí, este X, ¿puedo reemplazar X por 0? Sí. No hay nada que me impida. Si yo reemplazo X por 0, 4 más 0 me va a dar 4 en el numerador y 0 menos 3 me va a dar menos 3 en el denominador. Entonces voy a tener cociente 4 sobre menos 3. Agarro la calculadora y veo cuánto es y listo. Puedo reemplazar este X por 3, 4 más 3 me queda 7 en el numerador. Puedo reemplazar este X por ese número 3 en el denominador 3, menos 3 me va a quedar 0. 7 dividido 0, ¿lo podré hacer? La respuesta es no. No puedo dividir sobre 0, puedo dividir por cualquier número menos por 0.
Agarren la calculadora y van a ver, pongan 7 dividido 0, le va a decir un poderoso error, una poderosa frase que dice error. No pueden dividir, algo ha fallado que no puedo hacer esa división. Y sí, ha fallado el operador, porque este X que está en el denominador puede reemplazar por cualquier número menos para 3. Entonces, toda la operación se puede hacer para cualquier número real menos para 3. Entonces, esta función escalar de variable real va a tener un dominio, que es este, todos los reales menos el 3. Lo puedo hacer para cualquier número real menos para 3. Aquí tengo el ejemplo 5. Tengo una función cuya regla de correspondencia es raíz de x. En la secundaria ya vieron lo que es, cómo se define la raíz cuadrada de x. Para que yo pueda hacer la raíz cuadrada de este x, de todo lo que está dentro de la raíz, esto que está aquí, todo lo que está dentro, que se llama radicando, todo el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Si todo el radicando es mayor o igual que 0, voy a poder hacer la raíz cuadrada. Si lo que está dentro de la raíz no cumple con esa condición, no voy a poder hacer la raíz cuadrada. Entonces, si mi función está definida por la raíz cuadrada de x, el dominio va a ser todo aquello x, tales que esos x sean números reales, y además de ser un número real, y además eso x, todo el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Tiene sentido aplicar cuando el radicando sea mayor o igual que 0. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, seguimos. Por ahora vamos a ir definiendo, nada más. Después, en un rato, si tenemos tiempo, vamos a ir viendo algunas gráficas ya, porque esto se va a entender cuando se la va viendo, se vaya viendo la gráfica opuesta de una función escalar. Yo tengo una función g, cualquiera sea el nombre, no importa, g, una función escalar, si es función tiene un dominio, para el cual tiene sentido aplicar dicha función, un dominio d de g. La opuesta de g se va a identificar como menos g. Y esa función opuesta de g se va a definir de la siguiente manera. La opuesta va a ser aquella cuyo dominio de menos g sea igual al dominio de g, tiene que tener el mismo dominio. ¿Sí? Yo tengo g y tiene el dominio correspondiente. Entonces la opuesta va a ser aquella que tiene el mismo dominio. Pero tiene esta regla de correspondencia. ¿Sí? Menos g va a ser igual a menos g de x, ¿sí? O sea, a las imágenes le tengo que poner el signo negativo. Dice que la gráfica, no hemos visto gráfica todavía, esto no debería estar, este renglón todavía. La función menos g, la gráfica de menos g, es simétrica con respecto al eje x. Ya vamos a ver, un poquito de paciencia, qué significa eso. La simetría con respecto al eje x. Ya tengo puesta. Vamos a ver la recíproca. Yo tengo una función g y su dominio. Entonces voy a definir la recíproca de g. La recíproca de g se identifica de esta forma, como 1 dividido en g. Eso es la recíproca de g. Y la recíproca de g es aquella que se define de la siguiente manera.
es aquella cuyo dominio, el dominio de la recíproca, es igual al dominio de G, igualito, menos aquellos números X, tales que esos X pertenecen al dominio y hagan 0 G de X, ¿sí? Al estar G en el denominador, G de X tiene que ser distinto de 0. Y la regla de correspondencia de la recíproca va a ser igual a 1 sobre G de X. De esa forma se define la recíproca de una función escalar. Operaciones. Se lo dejo para ustedes, la suma de dos funciones, el producto de dos funciones. Para que yo pueda hacer la suma de dos funciones, voy a poder hacer la suma para todo aquello X, siempre y cuando X pertenezca a la intersección de ambos dominios, ¿sí? Si X no pertenece a la intersección, entonces lo que va a pasar es que no voy a encontrar f de x o no voy a encontrar g de x. Uno de los dos no lo voy a poder encontrar, y si no lo puedo encontrar no puedo hacer la suma. Lo mismo también en el producto. Yo tengo dos funciones y cada una de estas funciones tiene su dominio correspondiente. Para que yo pueda hacer el producto, voy a poder hacer el producto cuando x pertenezca a la intersección de ambos dominios. Si x no pertenece a la intersección, no voy a poder encontrar a f de x o a g de x. A uno de los dos no lo voy a encontrar. Tiene que pertenecer a la intersección. Cuando x pertenezca a la intersección, entonces puedo asegurar que voy a encontrar f de x y g de x. Y voy a poder hacer el producto.